Hola, Doc. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien, bien. ¿Y usted qué tal? Todo bien aquí, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, lo escucho súper bien. ¿Usted Ah, también? sí, yo se escucho bien. Va. Doc, anteriormente había hecho este tipo de dinámicas, transmisiones en live. Ya he participado antes. Sí, justo a inicio de año descubrí su cuenta y vi que también tiene su área de especialidad, ¿no? Y es reacción cardíaca y deportiva. Así es. Ok. Como le comenté hace algunos días, vamos a hablar sobre su formación, especialmente desde la universidad hasta su área de especialidad, que es la presión cardíaca. Y antes de iniciar con las primeras preguntas, podría hacer una pequeña presentación, Doc, su nombre completo, de dónde es, de qué universidad egresó y de dónde hizo su especialidad. Claro, con gusto. Bueno, pues yo soy Carlos Datoli García, soy médico cardiólogo. Hice alta especialidad en rehabilitación cardíaca y en ecocardiografía. Uh-huh. Soy de Puebla, estudié la licenciatura aquí en Puebla, en la UPAEP, y posteriormente la especialidad la hice en Ciudad de México. Hice medicina interna en Médica Sur y cardiología lo hice en el Instituto Nacional de Cardiología y ahí mismo hice pues las altas especialidades. Y pues ya tiene algunos añitos, un par de años que estoy de regreso aquí en Puebla para ejercer las mismas. Vale. Y en total, ¿cuántos años lleva estudiando, Doc? Ah, Pues empecé la licenciatura en 2010 de medicina y la especialidad la acabé 2024 más o menos, entonces unos 14 años más o menos. Vale, le pregunto esto porque pues a veces puede que escuchen algunos estudiantes de medicina que están iniciando, quieren hacer una especialidad y deben tener en cuenta eso, ¿no? De los años que se le invierte estudiando. Sí, sí, son bastantes, o sea, desde que se inicia la licenciatura hasta concluir la especialidad, pues sigue siendo estudiante, ¿no? Y las demandas siguen siendo las de un estudiante, pero las responsabilidades pues también ya son las de un médico titulado, entonces sí. Ok, al ratito vamos a platicar poco a poco de cómo fue su formación hasta llegar a la especialidad y me gustaría iniciar primera, con la primera pregunta como tal, Doc, y es una básica, ¿no? Es de cómo es que usted decidió estudiar la licenciatura en medicina, cómo es que fue ese camino. Pues la verdad es que no estoy muy seguro de qué fue lo que me llevó a estudiar medicina. En cierto grado yo creo que tiene que ver que crecí en un ambiente médico, mi mamá es médico, entonces pues yo siempre la acompañaba a consultorios, hospitales y veía ese entorno, aunque la verdad eso no fue lo que me llamó. Ya en el momento de tener que escoger la carrera, pues no sé, simplemente fue instintivo tal vez el decir, pues quiero intentar, quiero ver si me gusta. Y entré a la carrera y la verdad es que pues desde el principio, em, podría decir tal vez que en un principio, no, o sea, no era que me gustara, porque la verdad es que los primeros años no ves medicina como tal, o sea, uno cree que entra a medicina y va a haber pacientes y la verdad es que no. Los primeros 2 años hablas de la célula, ¿no? Los tejidos, el microscopio, bioquímica, ¿no? O sea, uno no habla de pacientes los primeros años. Pero me retó, o sea, como que me retaba el conocer todo esto que era completamente nuevo para mí. Y poco a poquito, o sea, conforme yo veía cómo todo se interrelacionaba, o sea, cómo la célula, los tejidos de un órgano se conectaban con otros, o sea, como que me empezó a fascinar, ¿no? O sea, podría decirte que eso fue, pues tal vez terminando el primer año
de medicina, ¿no? Y ya después, ahí mismo, o sea, yo te puedo decir que los primeros años fue donde determiné que me gustaba la cardiología, ¿no? Porque hablando de fisiología y anatomía, siempre que se tocaba el tema del corazón, como que en mí despertaba un interés impresionante, ¿no? O sea, el conocer todo lo que estaba pasando. Y pues ya como que desde ahí me atrapó. Vale. Al menos también tenía esa referencia, ¿no? De que tenía un familiar que era médico y sabía cómo era la rutina, al menos, ¿no? De lo que venía a futuro. También algo interesante que comenta en esta primera intervención, Doc, es que le gustó cardiología o le llamó, ¿no? Desde los primeros años. Y es algo interesante, ¿no? Porque a veces algunos médicos eligen su especialidad ya hasta el servicio social, en el año de internado, ¿no? Como que es bastante común en esa etapa. Sí, fíjate que en mi caso, como te platicaba, o sea, yo creo que desde la mitad de la carrera, creo que yo ya sabía que quería ser cardiólogo, ¿no? Sin ni siquiera haber cursado todavía muchas materias. Y todo como mi camino o mi trayecto posterior fue encaminado en yo querer ser cardiólogo. O sea, escogí sede de internado en un lugar donde yo sabía que había cardiología, escogí mi servicio social en un lugar de cardiología, o sea, como que todo mi camino lo enfoqué en eso porque pues, yo sabía que eso era lo que me gustaba, me apasionaba y a lo que me quería dedicar. Sí, eso sí, también es algo interesante, ¿no? Que vayas conociendo desde el inicio qué quieres enfocarte, porque también estudias, empiezas a leer sobre el tema. También comentó de que al inicio, pues, medicina es mucha teoría, ¿no? Estudiar la célula, anatomía, fisiología. Algo que también me gusta comentar con los invitados que tengo acá en esta dinámica es sobre su método de estudio, doctor, cómo fue los primeros años, hacía apuntes, estudiaba en grupo, veía videos. ¿Cómo es que se fue adaptando en estos primeros años? Pues para mí siempre mi método de aprendizaje es haciendo resúmenes. La verdad es que toda la vida lo he hecho así. Y durante la carrera también, ¿no? O sea, tal vez durante la clase no tomar apuntes, porque nunca los vuelvo a leer, pero sí mientras leo algún libro o algo, apuntar, y como que de esa manera mi mente lo registra y lo entiende más, y así siempre lo hice. Y sí, el estudiar en grupo también siempre ayudaba, ¿no? O sea, ya una vez que cada quien había hecho su estudio individual, siempre me juntaba con mis amigos para preguntarnos, ¿no? O sea, ¿y qué es esto? Y así, para saber que realmente lo habíamos entendido, sino no solo memorizado. Sí, es cierto, ¿no? Tener esta retroalimentación con algunos compañeros también ayuda bastante en cuanto a los primeros años. También comentamos de que anatomía, fisiología es bastante teórica y pesada. En los primeros años también son varias horas de estudio, biblioteca. Se la pasaba bastante tiempo en la facultad o llevaba su vida social, ¿no? Equilibrado. Pues la verdad es que creo que durante la carrera sí tuve bastante equilibrio, o sea, sí, nunca me dejé consumir por completo por la carrera. Siempre busqué mantener como pues la vida social o alguna actividad fuera de la medicina, ¿no? Porque la verdad es que si no, te vuelves loco, ¿no? O sea, porque también siempre estás pensando sobre la carrera, hablando sobre la carrera, estudiando sobre la carrera, y siempre sí busqué tener algo diferente a la misma. Entonces sí, siempre busqué tener ese equilibrio. Claro que hay temporadas durante la carrera que sí tienes que dedicarle día y noche, ¿no? Temporadas de exámenes, ¿no? O sea, algunas rotaciones o algunas clases que sí te demandan mucho, y ahí pues sí tienes que dejar algunas cosas, pero sí siempre tratar de buscar el equilibrio. Desde la universidad ya practicaba deporte, porque vi que en su biografía tiene triatleta, ¿no? Sí, hasta ahorita hago triatlón,
pero sí, toda la vida he hecho algo de ejercicio, o sea, distintas cosas. La verdad es que algunas temporadas menos, ¿no? O sea, precisamente por tiempo, por desgaste físico, ¿no? O por otras ocupaciones. Pero sí, siempre he buscado mantenerme haciendo algo, no tanto como los últimos años, pero sí siempre he buscado hacer algo de ejercicio, de activación. Sí, porque también es un buen consejo, ¿no? Yo también he escuchado podcasts, he visto en YouTube de que hay médicos desde que inician la carrera, se enfocan 100%, tienen muchas horas de estudio, están enfocados 100%, ¿no? Y eso afecta tal vez en un futuro. Sí, la verdad es que, eh, pues mira, o sea, como médico te demanda mucho tiempo, te demanda pues mucha atención, ¿no? Te demanda incluso desgaste físico, ¿no? O sea, a veces por los turnos, las guardias, ¿no? El tiempo que tienes que estar en el hospital. Pero, o sea, sí, siempre hay que procurar un poco de hacer lo que nosotros sugerimos, ¿no? Que es a nuestros pacientes de hacer ejercicio. Y otro, pues de obtener el propio beneficio, ¿no? Del ejercicio, ¿no? O sea, la salud en general, salud mental, salud física, el tener un tiempo para nosotros mismos, distraernos del resto de las cosas. Sí, sin duda. Es algo que también ayuda en un futuro. Y ahora, Doc, también comentamos de que usted también tuvo prácticas durante la universidad, o fue ya terminando la universidad donde tuvo que irse al internado. Sí, desde la universidad. Bueno, yo a la mitad de la carrera entré a un grupo del hospital que se llama Grupo Piloto, en el que todas las clases se tomaban ya en el hospital, ¿no? A partir del tercer año ya prácticamente casi no pisé la facultad, todas las clases las tomaba en el hospital y mismo tenía las rotaciones. Y la verdad eso pues me hizo todavía más envolverme en el ambiente hospitalario y ver las áreas de las especialidades que me gustaban más. Ya para el internado pues la situación cambia, ¿no? Porque cuando eres estudiante sin ninguna responsabilidad, ¿no? Únicamente como observador, pero para el internado yo la verdad es que busqué una sede que te decía, yo ya sabía que quería ser cardiólogo, entonces me dijeron que había una sede en Ciudad de México donde tenían especialidad de cardiología, unidad coronaria y que aprendías bastante bien sobre eso. Entonces yo me fui al Hospital Español en Ciudad de México a hacer el internado. Es un hospital privado, pero también pues tienes rotaciones en todas las especialidades. Y pues sí, o sea, la verdad es que ese año la pasé muy bien, o sea, me gustó mucho, fue una experiencia bastante agradable. Aprendí mucho porque también, o sea, el hecho de que fuera un hospital privado, pues permitía que pudiéramos tener tiempo para la enseñanza. Entonces, los residentes con los que estaba nos enseñaban bastante, y aparte el ambiente social, ¿no? Entre médicos, residentes, estudiantes, era bastante bueno. Entonces, pues como que uno iba con alegría, ¿no? al hospital, ¿no? No como muchas personas que yo veo que a veces tienen sedes a las que van que les pesa poder llegar, ¿no? Entonces yo creo que el ambiente es algo importante, ¿no? De cómo te desempeñas y de las ganas con las que vas a hacer las cosas. Y ahí mismo, pues también, o sea, yo ese año no me tocó rotar en la unidad coronaria, a pesar de que yo lo estuve buscando todo el año, pero igual no quité el dedo del renglón, ¿no? O sea, a pesar de que no me tocaba estar ahí, yo me involucraba, ¿no? Con los propios residentes de cardio, con lo que estaba ahí, como para poder obtener el mayor provecho posible. Y la verdad es que es un año sí desgastante físicamente, porque en ese entonces todavía eran guardias ABC, o sea, cada tercer día. Pero la verdad es que un año grato, o sea, porque conoces un poco de todo, ¿no? Y pasas por servicios o rotaciones que pues tal vez nunca en la vida vas a volver a pasar o experimentar. Entonces está padre.
O sea, pasar por gineco, cirugía, o sea, por todo, ¿no? Conocer de todo un poco. Aunque yo sabía que no quería dedicarme a eso, pero pues obtener lo más que pudiera, porque en ese momento era lo que yo tenía que aprender, ¿no? Y la verdad es que estuvo bastante padre. Y justo ahí mismo, o sea, me ayudó que, te digo que conocí a muchas personas y conocí a alguien que me recomendó un lugar para hacer el servicio social, que era un área enfocada en cardiología, porque yo a todo el mundo le decía que yo quería ser cardiólogo. Entonces, así fue como apliqué para hacer mi servicio social en investigación de cardiología en Puebla, aquí en la unidad de cardiología y hemodinamia del Hospital del Sur. Y fue que me quedé ahí a hacer el servicio. Un año completo de estar viendo pacientes de cardio. Ese año me tocaba pues, entrar a cateterismo, marcapasos, pase de visita, acompañar a los adscritos a la consulta, o sea, conocer un poco de todo lo de cardio, y la verdad es que ahí fue donde me atrapó por completo, ¿no? O sea, si ya lo venía pensando, ya lo venía generando, o sea, fue que dije, sí, 100% quiero dedicarme a esto, ¿no? Y ya, pues ahí hice mi servicio social todo el año y fue un año bastante grato y feliz. De hecho, o sea, hice mi servicio social ahí, si no mal recuerdo, 2015. Y ahora trabajo ahí como médico adscrito de cardiología. Qué bien. Ahora que comenta todo su recorrido, Doc, me llamó la atención varios puntos, ¿no? Que inició en ese grupo piloto, y siempre a veces trato de platicar con los invitados acá, de que a veces la primera interacción con el paciente, tú estás nervioso, no sabes cómo interactuar con él. ¿Recuerda su primera interacción así, siendo estudiante, Doc? O sea, específicamente la primera, ¿no? Pero sí recuerdo muchas primeras veces de todo. O sea, la primera vez que te tocaba poner una sonda, la primera vez que te tocaba tomar muestras, recuerdo la primera vez que me tocó dar reanimación cardiopulmonar a un paciente, recuerdo la primera vez que se murió un paciente. O sea, sí, todas esas primeras veces, o sea, nada te prepara para eso, o sea, nunca recibes una clase, ¿no? Para eso. O sea, es muy diferente la teoría a la parte, pues, de práctica o vivirlo, ¿no? O sea, y nada te prepara para eso más que exponerte a eso, pues, en múltiples ocasiones. Sí, justo siendo doctor, ¿no? Tienes una gran variedad de pacientes, de situaciones, como comentó, ¿no? Que se muera un paciente en la sala de urgencias, la RCP. También comentó algo importante, ¿no? De que nadie está preparado para estas situaciones, porque tal vez en la clase te lo explican, ¿no? El protocolo, pero ya estando en la vida real, como sí, es muy diferente. Y en alguna ocasión llegó así como a sentirse mal, a desmayarte, porque hay anécdotas, ¿no? De que cuando los meten a cirugía, están dando RTP, como que llegan a choquearse. No, la verdad es que no, o sea, nunca, pues, no, o sea, no soy así tan nervioso en ese sentido, pero sí, o sea, sí, claro que las primeras veces sí te estresas, ¿no? Y como que sí necesitas que alguien de repente te diga, haz esto, ¿no? O sea, como tener a alguien con más experiencia ahí, pero no, nunca me pasó eso. También comentó algo importante, ¿no? De que siendo estudiante no tienes tantas responsabilidades como tal, ¿no? No como interno, no como en el servicio social, porque pues al menos ahí estás siendo guiado, tienes retroalimentación de alguien que ya está en el área, ¿no? Eso es súper bueno. Y aprovechar las prácticas, porque pues ahí te vas formando. Sí, la verdad es que, o sea, sí como estudiante, la verdad es que tu labor es únicamente ser observador y está padre, ¿no? Y a veces queremos adelantarnos, ¿no? O ya quiero hacer esto, o sea, queremos adelantar las cosas, pero creo que sí debemos de aprovechar y vivir todo a su tiempo. También algo curioso que contó, ¿no? Es que fue a hacer su internado en el hospital y que no le tocó el área de cardiología como tal, ¿no? También es algo divertido, algo curioso como tal. Sí, o sea, yo me fui justo a ese hospital para poder estar ahí en el área de cardiología, y como llegué y era mi uno,
Ajá. Me asignaron ahí una rotación que sí me gustó mucho, era terapia intensiva, pero Bueno, pues yo hubiera preferido estar en la unidad coronaria y por más que busqué cambiarla, no me dejaron cambiarla. ujú. También comentó que pues también tuvo la oportunidad de estar en una sede, en un hospital privado, donde pues también fue grato la experiencia. Es algo que también he visto mucho en redes sociales, de que algunos médicos que estén internados en el servicio social como que se quejan de toda la situación administrativa en el hospital, ¿no? Es súper común. Sí, mira, o sea, uno como médico tiene que saber que siempre va a estar expuesto a procesos administrativos y que son necesarios, ¿no? O sea, a veces cuando estamos como internos, pues, o sea, nos toca, ni modo, que historias clínicas, expedientes, solicitudes, ¿no? Cosas así. Pero incluso uno ya como médico egresado, pues tiene que seguir lidiando con algunos procesos administrativos todavía, ¿no? Pues eso es algo a lo que siempre vamos a estar expuestos. Y pues bueno, o sea, sí hay diferencias entre yo he estado en ambos, ¿no? En hospitales privados y hospitales públicos. Y cada uno te enseña pues cosas diferentes, ¿no? Que de uno puedes llevar a otro. Entonces, creo que sí está padre durante tu formación exponerte a ambas cosas, ¿no? O sea, te digo, yo mi internado lo hice o sea, mi grupo piloto estuve en hospital público, Ujú. mi internado lo hice en hospital privado, mi servicio hospital público, medicina interna en hospital privado, cardio en hospital público. Entonces, o sea, creo que está padre el exponerte a, te digo, ambas, porque aprendes, o sea, de todo, ¿no? Aprendes de todo. O sea, aprendes a hacer las cosas, a veces también con lo que tienes, adaptarte a algunas situaciones, pero también pues necesitas aprender cómo hacerlo cuando sí lo tienes, ¿no? O sea, son cosas que debes aprender. Sí, sin duda. Es bueno tener esta experiencia, ¿no? Tanto en lo público como en privado, eh, porque también te genera como que estas habilidades, este carácter, ¿no? Porque es muy diferente estar en un hospital donde tienes todo a un hospital con limitación. Sí, e incluso, por ejemplo, yo he tenido amigos que todos se formaron en hospital público, ¿no? Y cuando salen y ellos quieren ejercer la medicina privada, pues es algo completamente nuevo para ellos, ¿no? No saben cómo realizarlo, no saben de qué manera acercarse al paciente, cómo abordar al paciente, es diferente, ¿sí? ¿No? Eh, entonces creo que sí está padre desde que te estás formando exponerte a ambas. Sí, sin duda, tener esta experiencia. Y te ayuda, ¿no? Conoces diferentes tipos de pacientes y tal vez hay hospitales donde sí tengas más trabajo, más experiencia, ¿no? Y eso te ayuda en tu formación, tanto en el internado como en el servicio social. Sí, sí te ayuda bastante. Ujú. Hace rato comentó que pues, en estos años, en año de servicio, en el internado tuvo que rotar en varias áreas. Usted como ya tenía un área que le gustaba mucho, ¿le disgustó algún área como tal o una rotación? No, la verdad es que yo siempre he tenido una idea, Ujú. ¿no? O sea, o sea, yo sabía que quería ser cardiólogo, ¿no? O sea, eso yo ya lo sabía. Pero también sabía que para poder ser cardiólogo, antes tenía que, pues, ser un buen médico general que pasara el ENARM, ¿no? O sea, yo no podía enfocarme o dedicarme a solo querer ver o aprender cardio sin antes haber aprendido lo suficiente de cirugía, pediatría, medicina interna, gineco, obstetricia, ¿no? O sea, yo sabía que era parte del proceso para yo poder llegar a ser lo que yo quería hacer. Entonces, la verdad es que yo disfruté todas las rotaciones. O sea, digo, no es que me encantara gineco, ¿no? Ni pedia, pero estaba ahí y hacía lo que tenía que hacer y pues yo sabía que era temporal y lo disfrutaba, ¿no? Entonces, sí creo que eso es importante, ¿no? O sea, el disfrutar el proceso, o sea, a lo mejor yo no sabía, tal vez, ¿no? Que esa era la última vez que iba a estar expuesto a atender un parto, ¿no? Y aún así lo hice, o sea, entonces creo que es parte de disfrutar el proceso y todo a lo que nos toca pasar.
Sí, a mí me gustó esa frase que comentó, ¿no? Tenía que ser un buen médico general, porque también creo que actualmente los médicos generales son los que ven todo y tienen que aprender todas las habilidades. Así es, o sea, sí, o sea, tienes que exponerte a todo, ¿no? O sea, a lo mejor hay cosas que no te gustan, pero pues tienes que saberlas. Ujú. Sí. Ahora que ya nos contó sobre un poco sobre su internado y su año de servicio social, que ya fue enfocado más a cardiología, viene el apartado de hacer su examen para la especialidad, ¿no? ¿Cómo se preparó? ¿Cuál fue su método de estudio? ¿Utilizó alguna plataforma, Doc? Sí, bueno, en ese entonces yo estudié muchos meses por mi cuenta. Es que existían los libros del CTO, creo que siguen existiendo. Y muchos meses yo estuve haciendo resúmenes por mi cuenta sobre esos temas. Ya al final de mi servicio social tomé un curso intensivo, pero pues ya era como para reforzar lo que ya había estudiado, ¿no? O sea, durante todo el año de servicio, la verdad es que yo sí me dedicaba unas horas al día a leer o a estudiar. Y fue un curso en Ciudad de México, que era el de la Universidad Panamericana. Y estuve haciendo simuladores. Bueno, simulador, que era el ProEdumed, lo estuve haciendo varias veces. No, o sea, no con la intención pues, de que fuera a hacer ese mi puntaje, sino pues ejercitar el estar en un examen, ¿no? Porque también es algo que tienes que hacer, ¿no? O sea, el de practicar estar en un examen, pues para que el día del examen no te consuma, ¿no? Sí, le comento esto porque pues he visto también varias entrevistas donde comentan que le dedican horas y horas de estudios para prepararse para el examen. Y también ahora hace como 2 años entrevisté a una chica que ella siempre hablaba de ambos, de ciertas plataformas donde tenían que prepararse. Y por lo que veo también usted es bastante autodidacta, ¿no? Se dedicó a estudiar por su cuenta. Sí, la verdad es que, o sea, sí siempre he tenido como ese hábito de yo tomar un tiempo para poder hacerlo por mí mismo, ¿no? O sea, me gusta hacerlo yo solo, porque muchas veces siento que o sea, es difícil encontrar que alguien me explique de la manera en la que yo lo entiendo. Entonces, sí me tengo como que sentar a pensar yo hasta entenderlo, porque a mí no me gusta memorizar, ¿no? Me gusta entenderlo, ¿no? Entonces sí me llevo mi tiempo para tratar de entenderlo. Va muy bien. Es algo importante, ¿no? De que no memorizar las cosas, los conceptos, sino intentar encontrar cómo aplicarlo, la función, ¿no? Eso es lo que mejora el aprendizaje. Exacto. Y nos podría comentar cómo fue su día, cuando presentó el examen, se sentía nervioso, cómo fueron sus puntajes, ¿no? Sí, lo recuerdo perfectamente ese día. Como un trauma que gracias a Dios no volvió a suceder. Sí fue un trauma porque sí era mucho estrés, ¿no? O sea, es mucha la presión que se siente alrededor de, ¿no? O sea, entre la presión de uno mismo, el esfuerzo que uno le dedicó, más la presión social, ¿no? O sea, es una suma de muchas cosas que sí te generan mucho estrés. Yo el examen lo hice en Puebla, me inscribí aquí en Puebla y era en computadora. En ese entonces eran de hecho 2 horarios, o sea, era hacer la mitad del examen en la mañana y la otra mitad en la tarde, y tenías un break como para comida. Entonces me acuerdo que en la primera mitad me había tocado medicina interna y pediatría. Pues yo lo hice y según yo no mal, pero salimos a comer y me encontré a varios conocidos y mientras comíamos empezaban a preguntarse, ¿no? Así de, ¿qué pusiste acá? ¿Qué pusiste acá? ¿Qué pusiste acá? Y mientras ellos hablaban yo decía, madres, o sea, yo no puse eso. Entonces ya regresé así como medio estresado, medio agüitado, así como, pues ya, ¿no? O sea, hice la segunda mitad, como sí más estresado, porque yo dije, pues es que todo lo que según ellos decían yo no lo puse.
Pero la verdad es que cuando salí, recuerdo perfectamente que lo mandé y te tenías que ir a formar a que te entregaran en ese momento tu hoja impresa con tu calificación. Ujú. Entonces ya me formé, había como 15 personas ahí enfrente de mí, ya dabas tu folio y ya te lo imprimían, ¿no? Entonces me acuerdo que era un chavo el que lo imprimió y aparte, o sea, súper cabrones porque lo levantaban así tantito como para ver y te volteaban a ver así como de, así como de, pues para que tú te pusieras nervioso, ¿no? Ujú. En eso lo levanta, me voltea a ver y yo así de, con cara de susto supongo y me dice, no, toma, felicidades, ¿no? Y yo así, como que felicidades. Y ya te dan la hoja, pero con cientos de números, ¿no? Así tú de, ¿y cuál es el número que debo de ver? Y ya, me dice, es este, ¿no? Y la verdad es que me había ido bastante bien, ¿no? O sea, desde que salí yo ya sabía que era un hecho que pues prácticamente lo había pasado y aprobado. Ujú. Y después de que te dan la calificación, ¿cuál es el proceso para elegir sede, hospitales, todo? ¿Cómo le fue? Pues creo que las cosas han cambiado mucho porque me platicaban que ahora es todo por promedio en internet. En ese entonces tú tenías que ir a cada de una de las sedes que te interesaban y meter tu currículum, tu calificación del ENARM y ya ellos te citaban para entrevista, exámenes y así. Entonces yo en ese entonces fui y había 3 sedes que tenían vuelta cero, o sea que antes de la primera vuelta abrían su convocatoria. Y yo metí en 2 de esas 3 sedes y yo dije, bueno, pues la primera que me agarre, ahí me quedo, ¿no? Ajá. Dije, no me voy a poner los moños, ¿no? De decir, yo a fuerza quiero esta, ¿no? Y así fue, o sea, metí los papeles a Médica Sur, fui, hice el examen. De hecho, ese mismo día, mientras yo venía manejando de regreso después del examen, me hablaron en el camino, ¿no? Y ya me dijeron, hola, pues queremos decirte que te hemos aceptado, que estás aprobado, que si sí te quieres quedar con nosotros. Y ya yo les dije, no, pues sí, claro que sí. Y ya, así fue como me quedé. Por lo que comenta, antes de hacer cardiología como tal, tienes que hacer medicina interna, ¿verdad? ¿No? Sí, siempre, siempre. Como requisito mínimo, al menos 2 años ya aprobados completos de medicina interna. Si tú quieres, tienes la opción de acabar medicina interna, titularte como médico internista y después entrar como a hacer cardio. Pero puedes quedarte a la mitad de medicina interna y derivarte. La verdad es que, como yo te he dicho, siempre he sabido que yo quería hacer cardio. A los 2 años me derivé. Hubo un pequeño momento en el que dudé si quería acabar o no, porque medicina interna también me gustaba mucho. Pero también como yo sabía que al final iba a terminar haciendo cardio y que a eso era lo que me iba a dedicar, pues decidí derivarme. Sí, creo que es el proceso, ¿no? De medicina interna, después cardiología. Como hizo 2 años, también he visto también entrevistas de médicos internos y comentan que son como que la base, ¿no? De que pues ellos tienen que estudiar un montón de cosas, patologías, los tratamientos, está amplio, ¿no? Su campo de intervención. Sí, no, la medicina interna la verdad es una especialidad muy, muy bonita y muy compleja porque sí tienes que saber de todo, ¿no? De todo un poco. Y la verdad es que mientras yo estaba ahí me gustaba mucho. Pero te digo, al final yo sabía que iba a terminar haciendo cardio y dije, o sea, mejor me derivo. Y cuando hizo medicina interna, las rotaciones, los horarios, ¿se le hizo pesado? ¿Cómo era su día a día? Sí, sí fue pesado medicina interna. De hecho, yo creo que la verdad es que fue más pesado hacer medicina interna que cardio. No sé, era como, para empezar, pues entrar a un ritmo de residencia es muy difícil, ¿no? O sea, por más que uno ya haya pasado el internado, el servicio, la carrera, una residencia es
10 veces más demandante, ¿no? O sea, que todo lo que ya habías cursado antes, porque tu responsabilidad es mayor, mucho mayor, ¿no? Ya tienes los pacientes a tu cargo. Pero ahí era un poco demandante porque sí seguía haciendo guardias ABC, o sea, cada tercer día. Y además tener clase todos los días en la tarde, ¿no? Entonces, así estuvieras preguardia, guardia o posguardia, tenías clase, ¿no? En la tarde. Entonces, o sea, a veces te daban tiempo para ir a dormirte un ratito antes de la clase, pero estar ahí. Pero la verdad es que había mucha demanda académica, o sea, el aprender, el tomar las clases, ¿no? El ambiente era bueno, o sea, entre residentes era bueno, pero sí, demanda académica importante. Pero la verdad es que, pues eso es lo que yo buscaba, o sea, un lugar donde les importara, pues que aprendieras, ¿no? No solo hacer las cosas, sino que aprendieras. Sí, es algo importante, ¿no? Tener como que esta parte de educación, de enseñanza y también llevar a la práctica. En medicina interna, ¿cuántos pacientes veía por guardia? ¿Era mucho la cantidad o era poco? Pues, o sea, en piso, por ejemplo, nos quedábamos un R1 por piso. Y por piso, si no mal recuerdo, teníamos como 30 camas. Entonces eran esos 30 pacientes. Y entre semana, pues era un poquito más llevadero porque éramos 3 R1, entonces te tocaba de a 10 y ya. Pero fin de semana y festivos sí era horrible porque los 30 eran para ti. Y era 30 pacientes de pasar visita, ver que todo estuviera bien, hacerles indicaciones, ver sus estudios, pedirles estudios, si había altas, ingresos, o sea, eso sí era bastante pesado. Y, por ejemplo, en el R2 de medicina interna nos tocaba también cubrir urgencias, la guardia en urgencias. Y no, ahí no te podré decir cuántos pacientes veía por día, la verdad es que no sé cuántos, pero muchos. Sí, hace rato comentó que en algún momento dudó de derivarse a cardiología o terminar medicina interna. ¿Cuál fue el motivo, Doc? Me gustaba mucho el abordar a un paciente, porque la medicina interna es mucho peso, ¿no? O sea, de ver un paciente desde cero y buscar qué diagnóstico tiene, ¿no? Los tratamientos, las líneas de tratamiento. Entonces, eso me gustaba mucho, o sea, la verdad es que sí lo disfrutaba. El ver paciente internado, hospitalizado, vigilar su evolución. Porque también, por ejemplo, en el R2 había algo que se llamaba encierros, en los que te quedabas de lunes a viernes en el hospital, literal, de lunes a viernes, con maleta, y tenías que ver la evolución de los pacientes. Entonces estaba, o sea, suena masoquista, pero estaba padre. Sí, estar una semana en el hospital como que debe ser estresante, ¿no? En cierto punto. Y de hecho creo que no es legal, pero sí. Sí. Creo que apenas sacaron un comunicado, ¿no? Que iban a cambiar las guardias y todo. Que no puedes estar más de 24 horas, ahora imagínate una semana. Pero muchos comentaban, ¿no? Que dependía mucho del hospital, del área de enseñanza, de que se cumpliera. Sí. Ahora ya vamos a enfocarnos a cardiología, rehabilitación cardíaca como tal, Doc. ¿Inició rehabilitación cardíaca o hizo la especialidad en ecografía? ¿Cuál fue la primera? Después de cardio hice primero rehabilitación cardíaca. ¿Y por qué especialidad? ¿Cómo? ¿Por qué eligió la especialidad de rehabilitación cardíaca? Mira, la verdad es que todo lo de cardio, la verdad es que me fascina. O sea, yo era de los residentes que rotaban en eco y le gustaba eco, que rotaba en hemodinamia y le gustaba hemodinamia, o sea, la verdad es que todo lo de cardio siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y justo en la residencia de cardio fue que yo como que encontré esta pasión por el deporte. O sea, hubo una etapa de mi vida ahí en la residencia en la que pues tal vez mentalmente yo estaba muy nublado, muy fatigado, y encontré como un alivio en el deporte.
yo salía de la residencia y me iba a correr en la tarde. Incluso en un principio hasta lo hice como para quitarme un hábito. Yo fumaba. Cuando entré a cardio todavía fumaba. Entonces yo dije, quiero dejar de fumar. Entonces cada vez que quiera fumar me voy a salir a correr. Entonces un poco entre que quería quitarme el hábito, que encontré ahí un alivio y que me empezó a apasionar como el hacer deporte, principalmente el correr, fue que empecé a interesarme mucho en leer sobre el ejercicio, las adaptaciones cardiovasculares en el ejercicio. Y justo terminando de hacer cardio, yo estaba buscando hacer cardiología deportiva. Estaba buscando sedes en otros países para hacer cardiología deportiva. Pero después se cruzó pandemia, empecé con mi familia y dije, o sea, no me puedo ir. Y busqué en los programas que había aquí en México, y el programa de la especialidad de rehabilitación cardíaca es rehabilitación cardíaca y cardiología deportiva. Entonces fue que dije, bueno, pues hago eso, ¿no? O sea, hago rehabilitación cardíaca y cardiología deportiva. Y así fue como entré ese año. Y quería hacer como el combo, ¿no? O sea, quería hacer también eco para ver los cambios estructurales en el corazón, ¿no? O sea, todo esto. Entonces decidí empezar por rehabilitación cardíaca y la verdad es que me gustó mucho, o sea, fue más de lo que yo esperaba, o sea, no tenía, durante mi residencia de cardio, yo nunca roté en rehabilitación cardíaca. Solo en los últimos meses, antes de elegir la especialidad, yo pedí que me dieran unos meses para ir a rotar ahí. Y entonces fue que roté ahí y fue que dije, okay, me gusta, ¿no? Está interesante, está padre. O sea, creo que es un área aquí en México pues todavía desconocida, ¿no? No tan explotada y que puedo darle como esta pues utilidad, ¿no? Entonces entré y la verdad es que me gustó mucho el descubrir, porque fue descubrir, o sea, cosas que yo no sabía del corazón, del ejercicio, y eso combinado como a mi pasión por el deporte, la verdad es que fue lo que me hizo que me atrapó todavía más. Ajá. Y creo que inició bien, ¿no? Porque rehabilitación cardíaca es la base para dedicarse a deportiva, ¿no? Por la prueba de esfuerzo, para medir todas las capacidades. Sí, la verdad es que uno como residente de cardios sí hace pruebas de esfuerzo, pero uno no se da cuenta de qué tan mal las hace hasta que aprendí realmente a evaluar las pruebas de esfuerzo en rehabilitación cardíaca, ¿no? Y sobre todo las pruebas de esfuerzo con análisis de gases que te dan muchísima información, o sea, bastante padre. También comentó hace ratito, ¿no? De que también no comprendía todos los cambios que podía generar el ejercicio al inicio, ¿no? Y imagínense, siendo médicos, a veces no le damos la importancia, ¿no? Que el ejercicio físico en cualquier persona. Sí, la verdad es que como médicos todo el tiempo hablamos de tratamientos farmacológicos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mejor tratamiento para diabetes? Pero pensamos en medicamento. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la hipertensión? Pero pensamos en qué medicamento. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la insuficiencia cardíaca? O sea, para todo pensamos medicamento, ¿no? Pero pocas veces nos ponemos a pensar en los tratamientos que no implican un medicamento, ¿no? Como el ejercicio, ¿no? O sea, la prescripción del entrenamiento, como realmente el enfocarnos en una alimentación, en el cambio de hábitos, incluso en el tratamiento psicológico, en saber psicológicamente cómo se encuentra el paciente. O sea, hay muchas cosas más allá del tratamiento farmacológico tomado. Y en rehabilitación tú ves todo eso, o sea, ves cuál es el entorno global del paciente, ¿no? O sea, además del medicamento, ¿qué otras áreas puedes mejorar, ¿no? O sea, no solo con el ejercicio, sino en el resto de sus ámbitos.
Ujú. Sí, también otro punto muy importante que comentó hace rato, ¿no? De que también rehabilitación cardíaca es una especialidad con muy pocos médicos, ¿no? Interesados. Y en el país son muy pocos los centros de rehabilitación cardíaca que tienen establecidos. Sí, la verdad es que son pocos, cada año egresan pocos médicos rehabilitadores, o sea, menos de 10 en todo el país, Ujú. ¿no? Comparado con la cantidad de cardiólogos que egresan en todo el país, que son más de 150 o 200, la verdad, desconozco exactamente la cifra, pero es muy poco el porcentaje de rehabilitadores que hay, ¿no? Comparado con cardiólogos y pues comparado con la población del país también es poca. Y Ujú. sí, centros en el país hay poco. Apenas salió un registro que creo que ya hay 84 en Ujú. el país, pero, o sea, aún así siguen siendo pocos para la cantidad de enfermos cardiovasculares que hay. Y también creo que el registro comenta que todos están en ciudades grandes, ¿no? Faltan muchos. Así es, sí están muy centralizados. Ujú. Ahora, como comentó, vamos a enfocarnos a rehabilitación cardíaca, que fue tu primera especialidad de doc. Y quería preguntarle de qué tan bien comprendida es rehabilitación cardíaca en México, porque pues a veces algunos doctores, cardiólogos comentan, pues hace ejercicio 30 minutos, pero esa indicación es como que muy generalizada, ¿no? Sí, no, y aparte, o sea, no es para todos, ¿no? Ujú. O sea, lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, después de un infarto o después de un evento en el corazón o algún diagnóstico de enfermedad cardíaca, al paciente siempre le queda duda de qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? E incluso a veces hasta el mismo médico le queda la duda de decirle qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Y es porque simplemente nunca aprendemos a estratificar a estos pacientes, ¿no? A saber qué riesgo tienen al momento de querer hacer cierto tipo de actividades. Y eso es lo que se hace en rehabilitación, ¿no? O sea, bajo monitorización, exponer a los pacientes a hacer distintos tipos de actividades, distintos tipos de ejercicios, para ver la tolerancia que su corazón, su cuerpo, su presión, su sistema, o sea, pulmonar, todo, cómo lo toleran ese tipo de estímulos y así, ahora sí dar recomendaciones al paciente de qué sí puede hacer, qué no puede hacer, qué es lo mejor para él, qué es saludable, qué es riesgoso, pero ya con evidencia en la mano, ¿no? O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, es muy arriesgado para mí decirte qué sí puedes hacer o qué no puedes hacer sin haberte hecho una prueba de esfuerzo, sin haberte estratificado antes, ¿no? Ujú. Sí, súper buen punto, ¿no, Doc? Tener al menos información cuantitativa, ¿no? De cuánto esfuerzo puede hacer el paciente para tener que sea supervisado y seguro. Y justo comentó varios puntos, ¿no? La estratificación de riesgos, la prueba de esfuerzo, y esto es para un paciente que tal vez nos escuche, nos vea. ¿Cómo es el proceso para iniciar el programa de rehabilitación cardíaca, ¿no? Siempre todo parte de una consulta o valoración inicial, ¿no? O sea, de conocer el contexto del paciente, ¿no? O sea, edad, factores de riesgo, situación actual, su diagnóstico cardiovascular, conocer pues los estudios que ya tiene, si ya tiene anatomía coronaria, fracción de eyección, tratamiento que toma, el apego que tiene, los hábitos que tiene. También yo siempre les pregunto qué tipo de ejercicio te gusta hacer, qué tan familiarizado estás con el mismo, ¿no? ¿Qué te queda fácil? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Tienes algún problema articular? ¿No? O sea, porque todo eso hay que tomarlo en cuenta, pues para el momento de que nosotros vayamos a dar recomendaciones o hacer algún tipo de rehabilitación. O sea, tenemos que ver también que no haya pues criterios de exclusión, ¿no? O que por el momento eh, prohíban iniciar un programa de rehabilitación. ¿Cuáles serían? Pues básicamente una descompensación aguda, ¿no? O sea, si el paciente en ese momento está infartado, pues no se, o sea, no puedes hacer una fase 2, ¿no? No puedes subirlo a una prueba de esfuerzo. O una insuficiencia cardíaca agudizada, pues no puedes, pericarditis aguda, no puedes, o sea, todo lo agudizado no puedes hacerlo en ese momento, primero lo estabilizas y ya después empiezas, ¿no?
pero o sea, de eso se trata la consulta, o sea, de conocer el estado actual, ver que esté en condiciones para después poder tener la información suficiente al momento de prescribir. Y ya después de eso, si está en condiciones, pues hacer la prueba de esfuerzo. Que la prueba de esfuerzo consistiría en conocer cómo el cuerpo tolera pues el esfuerzo físico, ¿no? O sea, llevarlo a lo máximo que pueda, con supervisión, con un monitor, con un carro rojo, ¿no? Porque pues no estamos exentos de alguna complicación, claro, porque es un enfermo cardiovascular. Y ya con esa información también hacer un diagnóstico de cómo se encuentra en cuestión de fuerza, elasticidad, equilibrio, o sea, sus cualidades físicas, cómo se encuentran, para saber qué áreas tenemos que mejorar, ¿no? Si es la parte aeróbica, si es la parte pulmonar, es la reserva cardíaca, es la fase muscular, ¿no? O sea, qué es lo que tenemos que mejorar en ese paciente para mejorar su calidad de vida y su rendimiento, ¿no? A pesar de su enfermedad cardíaca diagnosticada. Sí, sin duda, ¿no? Es el punto de partida, hacer una prueba de esfuerzo para ya indicar el ejercicio. Y también me gustó mucho que considera, le pregunta al paciente, ¿no? ¿Qué ejercicio le gusta hacer? Porque pues también esto influye en la adherencia al paciente, ¿no? Porque también los artículos del registro también comenta de que hay muy poca adherencia o muy pocos pacientes que terminan su programa de reducción cardíaca. Sí, o sea, también porque, o sea, siempre digo, a lo mejor en el consultorio o ahí en el programa de rehabilitación, o lo subimos a la bicicleta o a la caminadora, pero pues el paciente lo hace porque estás ahí junto a él, que tiene que hacerlo, ¿no? Pero también es importante, o sea, apegarnos a su realidad, ¿no? No todos van a tener una caminadora o una bicicleta estática en su casa, ¿no? O sea, ver qué tiene cerca de su casa, qué puede hacer, qué le queda fácil, o sea, para también darle la enseñanza de qué es lo que él va a poder hacer en su casa y sobre todo también, pues, qué es lo que le gusta, ¿no? Sí, sin duda. Y ahora, como comentan, ¿no? Reducción cardíaca es 100% ejercicio, ¿no? Ya es algo muy bueno difundir todos los beneficios que genera como tal, ¿no? Tal vez no tienes que hacer ejercicio después de un infarto, después de que te diagnostiquen insuficiencia cardíaca, sino desde la prevención es bueno difundir, ¿no? Sí, yo siempre que veo a un paciente en la consulta, bueno, casi siempre, y tengo que dar algún tratamiento farmacológico, es un paciente con hipertensión, insuficiencia cardíaca, dislipidemia, lo que sea, ¿no? Después de los medicamentos, también prescribo ahí el ejercicio, ¿no? O sea, y le hago al paciente consciente de que el ejercicio o la actividad, o sea, es parte de su tratamiento. Así como se va a tomar su pastilla diario, pues tiene que darse el tiempo de poder hacer el ejercicio o la actividad física como parte del tratamiento. Sí, y también comentó algo muy interesante hace rato, ¿no? De que tal vez realicen la prueba de esfuerzo en bici, en caminadora, pero también evaluar otras cualidades, ¿no? Fuerza, equilibrio, coordinación, porque todo eso se implementa, ¿no? En un programa de rehabilitación cardíaca. Así es, o sea, buscamos con la rehabilitación, o sea, no solo mejorar la capacidad aeróbica del paciente, ¿no? Sino mejorar la calidad de vida en general, ¿no? Y disminuir riesgos posibles, ¿no? Con la disminución de estas cualidades físicas. Lo que buscamos es que el paciente se incorpore a su vida, se podría decir lo más normal posible y en conciencia de su enfermedad, ¿no? Sí. Bueno, Doc, esta es una pregunta que ya es más personal y se la quería hacer porque pues, usted ya es especialista y comentó mucho sobre la prueba de esfuerzo, que es fundamental, pero pues el año pasado igual me llegó un paciente, pero que no hizo prueba de esfuerzo, pero quería que le indicaron hacer ejercicio. Tenía le habían hecho, tenía un problema de las válvulas, creo que comentó, pero ni siquiera tenía un buen diagnóstico, ¿no? Y también hace rato comentó que cuando se hace la prueba de esfuerzo debe tener el carro rojo porque pues también hay riesgos, ¿no? Al realizar ejercicio si no es bien dosificado. Es algo fundamental, ¿no? Que también se tiene que debatir, dar a conocer como tal.
Sí, o sea, en términos de rehabilitación, la verdad es que yo no subo a una prueba de esfuerzo a alguien que yo no tenga la información suficiente, ¿no? O sea, tengo que saber su estado, pues, cardiovascular actual. O sea, la prueba de esfuerzo en rehabilitación no es diagnóstica, ¿no? O sea, no es para ver si tiene alguna enfermedad, no. O sea, en rehabilitaciones, sobre todo en un paciente que tiene un diagnóstico cardiovascular, hay que estar en perfecto conocimiento de su enfermedad para saber, para no exponerlo a algún riesgo innecesario, ¿no? Yo te digo, no me atrevo a prescribir ejercicio sin antes haber hecho una prueba monitorizada. Claro que hay pacientes con deterioro importante que no son capaces de hacer una prueba de esfuerzo, ¿no? Ni siquiera en bicicleta o en caminadora. Y ahí lo que toca entonces tal vez no es hacer un diagnóstico en prueba de esfuerzo, pero se hace el diagnóstico con actividades menos intensas, igual bajo monitorización, ¿no? Su prueba de esfuerzo no es hacer el ejercicio aeróbico, sino hacer actividades sencillas. Hay pacientes con tanto deterioro que no pueden ni siquiera pararse en dos pies, ¿no? Entonces, posiblemente por ahí puedes partir, lo monitorizas y ves cómo reacciona su cuerpo, su presión, su frecuencia cardíaca al momento de querer levantarse, ¿no? Esa es la prueba de esfuerzo. Entonces, cada quien pues tiene un umbral, ¿no? Y eso es lo que debemos de nosotros identificar en la consulta inicial. Sí, justo eso también le dije que no, que tenía que ir a su cardiólogo para que lo revisara. Y ahora ya comentando, bueno, es que yo estoy en el área de fisioterapia, Doc, y nos comentan mucho de hacer la prueba de caminata de 6 minutos. ¿Qué piensas sobre esta prueba? ¿Es recomendable? Sí, sí nos da información importante, ¿no? O sea, de la capacidad del paciente. Incluso, por ejemplo, en múltiples enfermedades cardiovasculares es pronóstica y nos ayuda para la estratificación de los pacientes. Entonces, o sea, sí nos da una idea general del estado del paciente, ¿no? Incluso nos puede servir como un punto comparativo, ¿no? O sea, de dónde partimos, cómo sale su caminata al principio y con la evolución ver cómo va mejorando. Es un parámetro también objetivo, ¿no? Sí, sin duda. Creo que también eso ayuda, ¿no? A los pacientes que no tienen acceso a hacer una prueba de esfuerzo o pues están lejos de las ciudades como tal. Sí, sí podría ser útil. Doc, ya vamos a ir cerrando la entrevista, ya vamos casi una hora. Vamos a enfocar nada más sobre su área de su área de especialidad en deportiva. ¿Cómo lo eligió? ¿Cómo se cruza con rehabilitación cardíaca, Doc? Pues mira, dentro de la formación de rehabilitación cardíaca tenemos módulo de evaluación de cardiología deportiva. Entonces, la verdad eso a mí siempre me ha gustado y aparte me he metido a muchos cursos que hablen en la evaluación del atleta, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el propio estímulo del ejercicio puede simular enfermedades cardiovasculares o disfrazar enfermedades cardiovasculares. Y de hecho, pues yo tengo envuelto ahora en el círculo también en el que estoy de hacer mucho deporte. O sea, he visto, o sea, me tocó el año pasado que corrí un medio maratón aquí en Puebla y antes de la meta se infarta un señor, ¿no? Entonces, pues digo, o sea, mi responsabilidad como médico y ciudadano y todo, pues fue ir y auxiliar, ¿no? Y esto es algo frecuente, ¿no? O sea, no le tenemos el respeto suficiente, creo, ahora a muchos eventos o estímulos deportivos que... ¿por qué? Pues por la falta de difusión y por la falta de conocimiento, ¿no? Entonces, cada vez por eso se me ha hecho como más de mi interés y cada vez me he tratado de ser más, o sea, involucrarme más al respecto. Sí, creo que también en las guías comentan eventos adversos, ¿no? Durante la rehabilitación cardíaca, es que hay un paciente, refiere a que un paciente pueda presentar un infarto o un paro, ¿no? Y ahora tú comentas del ejercicio. Pues mira, o sea, sí puede pasar.
pero también lo reportan en 1 de cada 300,000 horas paciente, o sea, Claro. es un evento así súper poco frecuente. Pero claro, porque la rehabilitación es un ejercicio dosificado, o sea, y vigilado. No es lo mismo hacer ejercicio en un programa de rehabilitación que irte a un gimnasio o inscribirte a una carrera eh, eh, sin que alguien en conocimiento de tu estado te haya dicho cómo hacerlo, ¿no? O que estés en condiciones de hacerlo. Sí, sin duda. A veces tiene riesgo, ¿no? Hacer ejercicio intenso. Como cuando vas al Sí, gimnasio y al mes ya te están dando preentreno, ¿no? Como que... exacto, o sea, es un peligro eso. Claro, ya para finalizar la entrevista, y ese es, ¿qué mensaje le daría a los pacientes que ya tienen que le diagnostican una patología cardíaca, que deben hacer ejercicio, meterse en un programa de adaptación? ¿Cuál sería su mensaje al final? Mi mensaje sería que, o sea, que a diferencia de cómo se pensaba antes, un paciente enfermo del corazón no debe estar en reposo, ¿no? Antes se pensaba que el enfermo del corazón no debía de hacer esfuerzos. Y eso ya está científicamente demostrado que no es real, ¿no? Que de hecho a los que no hacen nada de actividad les va peor, ¿no? Pero para poder hacer el ejercicio o el esfuerzo, tampoco es como meterse a un gimnasio e ir y hacerlo, ¿no? Porque ya hablamos que al final el ejercicio genera estrés en el cuerpo, ¿no? Es un estrés benéfico, ¿no? O sea, que hace cambios productivos en el cuerpo. Pero si no se hace adecuadamente, a veces ese estrés, en vez de ser benéfico, sí puede ser contraproducente. Entonces, a los pacientes yo les diría que por seguridad y por beneficio y por obtener todo lo que te puede dar el programa de rehabilitación, es buscar algún experto, ¿no? que te guíe, ¿no? Que te dé la información suficiente para que tú puedas hacerlo después por tu propia cuenta, ¿no? Y con la actividad que a ti te guste. Sí, buen mensaje, ¿no? Que sea dosificado y preciso. Bueno, doctor, con esto terminamos todas las preguntas que tenía planeado. Ya para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde consulta como tal? Sus redes sociales, ¿no? Pues yo me encuentro en la ciudad de Puebla. Mi consultorio actualmente está ahí en el Hospital Puebla, consultorio 816. Y en redes sociales me pueden encontrar en Instagram como doctor.carlosdatoli y también en Twitter como Carlos Datoli. Ya para finalizar, ¿qué tal le pareció esta dinámica? Hacer entrevistas, ¿no? Bien, la verdad es que contento, bastante cómodo y muchísimas gracias por la invitación. Y a usted, es el primer especialista en adaptación cardíaca que tengo acá y fue muy grato platicar sobre su formación. También le comento que tal vez en la primera intervención es más para conocerlo, para saber cuál fue su proceso, y en un futuro tal vez podemos agendar otra sesión y hablar sobre un tema de rehabilitación cardíaca. ¿Qué le parece, Doc? Sí, claro, con gusto, tú me dices. Entonces ya cumplimos casi una hora, Doc, y para no quitarle más tiempo, vamos a finalizar la transmisión acá. Vale, muchísimas gracias. Buenas noches. Saludos a todos.